La carta apareció debajo de una puerta, en Acapulco, después de una escena que María Medina no olvidaría. La cantante había llegado hasta aquel lugar todavía, dentro de una relación que, según su propio relato, estaba tan avanzada que ya se hablaba de boda. Entonces, vio a José María Napoleón salir acompañado de otra mujer. No fue un rumor contado años después por un tercero, ni una fotografía interpretada por la prensa. Fue Medina quien, décadas más tarde, reconstruyó el momento y aseguró que lo había sorprendido en una infidelidad. Al día siguiente encontró un sobre. Dentro, Napoleón le pedía perdón. Para ella, sin embargo, el problema ya no era únicamente la presencia de otra mujer, era que antes había preguntado, había sospechado y, según dijo, él lo había negado. La confianza se había roto antes de que llegara la carta. Ese episodio resulta incómodo cuando se coloca junto a la imagen pública de José María Napoleón. Durante más de medio siglo, el llamado poeta de la canción construyó un repertorio asociado al amor, la lealtad, los celos, la nostalgia, el arrepentimiento y la necesidad de vivir con dignidad. Sus canciones acompañaron bodas, rupturas, despedidas y reconciliaciones de millones de personas. Pero una cosa es el hombre que habla desde una canción y otra el hombre que toma decisiones fuera del escenario. En diciembre de 2024, María Medina afirmó en una entrevista que Napoleón le había sido infiel cuando ambos estaban cerca de casarse. Contó que lo descubrió en Acapulco y que rechazó el perdón porque, para ella, la mentira había sido una traición a la confianza. Esa es la acusación pública que sí puede documentarse. No existe, en cambio, base sólida para afirmar que María Susana Alba, la esposa con la que Napoleón ha compartido más de 4 décadas, haya salido públicamente a definirlo como un hombre terrible. Y esa precisión cambia la historia. Ya no estamos ante el relato fácil de una esposa que finalmente destruye la imagen de su marido, sino ante algo más complejo. Un hombre que hizo del amor su materia prima, que fue acusado de traicionar a una mujer que pensaba casarse con él, que atravesó relaciones quebradas y pérdidas familiares, y que al mismo tiempo terminó construyendo una vida conyugal de muy larga duración. La contradicción no desaparece, se vuelve más interesante, porque obliga a separar las canciones de los actos de las leyendas y las leyendas de la memoria de quienes estuvieron allí. Mucho antes de Acapulco, de los auditorios llenos y de las canciones convertidas en clásicos, Napoleón había aprendido otra forma de incertidumbre, la económica. Nació en Aguascalientes en 1948 y creció en una familia de recursos limitados. Su padre, Rafael Ruiz de Lara, fue campesino y después trabajador del ferrocarril. Su madre, María de Jesús Narváez, le transmitió el gusto por el canto. La Sociedad de Autores y Compositores de México recuerda que comenzó a tocar la guitarra alrededor de los 9 años y que, siendo todavía adolescente, salió de casa con la intención de buscar un futuro en la capital. No tuvo una formación musical académica cómoda, ni una entrada protegida al espectáculo. Trabajó como mecánico, panadero, carpintero y empleado de farmacia mientras intentaba abrirse camino. En entrevistas posteriores, él mismo ha contado una imagen que ayuda a entender aquella etapa mejor que cualquier adjetivo. Su madre lavaba ropa ajena y él veía el desgaste en sus manos. En otro momento recordó que limpiaba insignias y boleaba zapatos de militares que rentaban habitaciones en la casa familiar. Su ambición no era todavía convertirse en una celebridad reconocida en todo el continente. Era tener dinero suficiente para cambiar las condiciones de vida de sus padres. Esa necesidad se convirtió en una presión íntima. El éxito, cuando aún no llegaba, no significaba únicamente prestigio perdido, significaba la sensación de no haber cumplido una promesa familiar. Años después, Napoleón relacionaría precisamente ese sentimiento con una de las canciones que transformaron su carrera. También había otro sueño. Antes de que la música terminara por definir su nombre público, quiso ser torero. La afición no fue una anécdota decorativa,
Napoleón llegó a torear decenas de tardes y ya reconocido como cantante, siguió entrando a las plazas. En una entrevista recordó que toreó 119 tardes como novillero y 59 corridas de toros. También contó que un toro llegó a romperle las costillas. Lo interesante es que nunca presentó aquella experiencia como una carrera superior a la música. Al contrario, con el tiempo la describió casi como una pasión paralela, intensa, peligrosa, pero incapaz de sustituir lo que había construido con las canciones. Esa mezcla de pobreza, deseo de ascenso y riesgo personal ayuda a comprender por qué sus primeras décadas adultas parecen avanzar a saltos. Napoleón salió joven de Aguascalientes, cantó donde pudo, buscó oportunidades en Ciudad de México y aprendió que la industria musical no recompensaba de inmediato a quien tenía algo que decir. Él mismo ha recordado temporadas en las que cantaba en camiones y podía recibir una moneda o absolutamente nada. Aquella precariedad no corresponde con la imagen posterior del intérprete, impecablemente vestido que podía presentarse ante miles de personas. Pero sí explica una parte de la disciplina que conservaría después. Subir un peldaño, perderlo, volver a intentar. En ese camino también llegó muy pronto el matrimonio. Napoleón se casó joven con Rosario de Alba, Chayito de Alba, una cantante que desarrolló su propia carrera y que con el tiempo sería recordada como la baladista de América. Él ha dicho que la relación fue buena y que, aun después del divorcio, mantuvieron respeto. Tuvieron 2 hijos. El matrimonio duró alrededor de 5 años. Chayito murió en 2014 a causa de cáncer de páncreas, y Napoleón acudió a despedirla. Su hijo Christian habló entonces de una mujer que se había ido rodeada de amor. Las fuentes contemporáneas a su muerte confirman que Chayito había sido esposa de Napoleón y que él estuvo presente en la despedida. Aquí aparece una de las confusiones más repetidas cuando se reconstruye la vida sentimental del cantante. Algunas versiones mezclan el final de ese matrimonio con la muerte de un bebé y atribuyen la tragedia a Napoleón y Chayito. Sin embargo, las referencias disponibles sitúan esa pérdida en una relación posterior con la actriz Alma Muriel. En una entrevista retomada años después, Napoleón habló con enorme reserva de Muriel y del hijo que no sobrevivió. Otras fuentes difieren en algunos detalles. Unas hablan de un bebé que murió muy pequeño y otras de un embarazo que no llegó a término, pero coinciden en que la tragedia estuvo ligada a la relación con Alma Muriel, no al matrimonio con Chayito. Esa diferencia importa, porque convertir una pérdida familiar en un dato intercambiable destruye precisamente aquello que una historia humana debería preservar: quién sufrió qué, cuándo y junto a quién. Napoleón casi nunca ha querido explotar públicamente esa parte de su vida. Cuando le preguntaron por Alma Muriel, respondió con pocas palabras y puso por delante el respeto. Dijo que había sido una persona que lo había marcado. Esa contención resulta más reveladora que una reconstrucción melodramática. Para un compositor acostumbrado a poner sentimientos en versos, elegir no explicar demasiado una pérdida puede ser también una forma de protegerla. No sabemos todo lo que ocurrió dentro de aquella relación, y no deberíamos fingir que lo sabemos. Si sabemos que la experiencia existió, que dejó una huella y que se insertó en una etapa en la que su vida amorosa estaba lejos de ser lineal. Después aparece María Medina, y con ella, la versión que más directamente golpea la imagen del romántico impecable. Medina no habló de un simple desencuentro ni de incompatibilidad. Dijo que estaban cerca de casarse, que incluso había una casa prevista para esa vida futura, y que otra mujer se interpuso. Según su relato, ella ya había sospechado. Vio un anillo, hizo preguntas y recibió negativas. El desenlace ocurrió en Acapulco. Cuando la mujer apareció y después salió acompañada por Napoleón, los amigos de Medina, que estaban cerca, miraron hacia ella. Esa mirada colectiva es uno de los detalles más duros del episodio. No solo estaba descubriendo algo, estaba descubriéndolo frente a otros. Napoleón, según Medina,
dejó una carta de disculpa debajo de la puerta de su habitación. La petición de perdón llegó, pero ya no servía como restauración automática. Ella explicó que no toleraba la mentira, porque la entendía como una traición a la confianza. La decisión de terminar la relación, en su relato, no nació simplemente de otra mujer, nació de la distancia entre lo que preguntó y lo que le habían respondido. Es importante mantener aquí el lenguaje correcto. Se trata del testimonio público de María Medina, no de una sentencia judicial, ni de una confesión pública equivalente de Napoleón. Hasta donde permiten establecer las fuentes consultadas, él no ha respondido de forma detallada a esa acusación concreta. Precisamente por eso, sería irresponsable convertir el episodio en licencia para inventar otros. No hay sustento firme para afirmar que su esposa actual haya contado que Napoleón difundió mentiras entre familiares para presentarla a ella como infiel, ni para asegurar que la habría aislado deliberadamente de su entorno. Tampoco hay una fuente sólida que permita narrar como hecho que él descubrió a una esposa llevando una doble vida y quedó destruido por esa traición. Esas versiones pueden circular en contenidos de entretenimiento, pero no deben mezclarse con lo que sí está documentado. Cuando una historia ya contiene una acusación real y directa, añadir acusaciones no verificadas no la vuelve más fuerte, la vuelve menos creíble. Lo que sí está documentado es que, después de aquellos años sentimentales turbulentos, Napoleón formó una familia duradera con María Susana Alba, Susan. En 2024, durante su gira de despedida, habló de más de 40 años a su lado y de 4 hijos en común. La describió como parte esencial de aquello que consideraba lo más valioso de su vida. En otras presentaciones recientes, ha dedicado canciones a su esposa y ha hablado de la familia como la razón principal para bajar el ritmo de una carrera que se prolongó mucho más de lo que imaginó. Esa realidad no borra el relato de María Medina, tampoco lo confirma ni lo niega. Simplemente demuestra que la biografía de una persona puede contener conductas contradictorias en décadas distintas. Aquí conviene mirar el título de Poeta de la canción, con cierta distancia. El público suele hacer algo comprensible. Escucha a un autor cantar sobre fidelidad, celos, pérdida o arrepentimiento, y empieza a suponer que la voz lírica es un certificado de conducta. Pero una canción no es una declaración notarial. Un compositor puede escribir con lucidez sobre aquello que hizo bien, sobre aquello que hizo mal, sobre lo que teme, lo que imagina o lo que ha observado en otros. La calidad de una canción no prueba la calidad moral de quien la escribió, y al mismo tiempo, los errores privados del autor tampoco eliminan automáticamente la capacidad de una obra para acompañar a quien la escucha. Napoleón ha reconocido muchas veces que sus estados de ánimo se convierten en canciones y que los momentos difíciles pueden producir las composiciones más poderosas. Esa frase permite acercarse a celos sin necesidad de inventar un origen preciso que él no haya confirmado para cada verso. El tema funciona porque reconoce una emoción incómoda, el miedo a perder, la sospecha, la inseguridad. En el escenario, esa emoción se vuelve colectiva. En la vida real, los celos pueden acompañar relaciones en las que también existen errores, omisiones y contradicciones. Esa frontera entre creación y experiencia es más honesta que afirmar que cada canción es una transcripción literal de una ruptura concreta. Algo similar ocurre con Ella se llamaba Marta. La canción forma parte del repertorio esencial de Napoleón y ha sido asociada durante años con una mujer llamada Marta. Existen textos recientes que identifican a Marta Eugenia Ortiz Gámez como inspiración, pero la documentación periodística de mayor peso disponible no permite confirmar con seguridad todos los detalles dramáticos que suelen acompañar la historia. Una reconciliación frustrada, una muerte por enfermedad justo antes del reencuentro, la imposibilidad de verla por última vez y un arrepentimiento que habría durado toda la vida.
Lo prudente es reconocer la asociación sin convertir cada elemento transmitido por versiones secundarias en biografía demostrada. En cambio, el origen de Vive sí ha sido contado por Napoleón en varias ocasiones y ofrece un ejemplo magnífico de cómo una historia puede deformarse cuando se repite demasiado. A veces se dice que la canción nació porque él necesitaba salvarse de una depresión causada por una traición amorosa. En 2024, él contó otra cosa. Recordó a un amigo que se quejaba constantemente de la vida y una conversación en la que intentó hacerle ver que debía valorar lo que tenía. Después de esa charla, escribió la canción con enorme rapidez. En otras entrevistas ha conectado Vive con la pobreza de su familia, con la promesa de ayudar a sus padres y con la sensación de fracaso que experimentaba al no haberlo conseguido todavía. Las versiones cambian de énfasis, pero ninguna respalda de manera clara la idea de que la pieza naciera específicamente de una infidelidad conyugal. Y quizá esa verdad sea más fuerte que la versión adornada. Vive no necesita una tragedia secreta para tener peso. Nació de una época en la que Napoleón todavía estaba buscando un lugar. Deseaba ayudar a su familia y contemplaba la posibilidad de que sus esfuerzos no fueran suficientes. Él había prometido algo concreto a su madre: mejorar su vida. El éxito tardaba. Luego, la canción apareció en medio de esa necesidad de no dejar que el fracaso momentáneo definiera el resto de la existencia. Con los años terminó convirtiéndose en una especie de credo personal. Cuando la interpreta al final de sus conciertos, ya no pertenece solo al joven que la escribió, pertenece también al hombre que envejeció cantándola. La carrera que siguió no fue una línea ascendente sin interrupciones. Napoleón grabó con regularidad, participó en el Festival OTI, escribió para otros artistas y consolidó un estilo reconocible en la balada en español. La SACM registra más de 400 composiciones y lo reconoce como uno de los cantautores mexicanos de larga trayectoria. Sus canciones también adquirieron nuevas vidas en voces ajenas. José José convirtió Lo que no fue, no será en uno de los títulos inseparables de su repertorio, y esa relación artística ayudó a fijar a Napoleón no solo como intérprete, sino como autor capaz de escribir para otras sensibilidades. Pero el éxito también podía volverse una trampa. Durante un tiempo, Napoleón dividió energía entre los escenarios y el toreo. Él mismo ha contado que esa dispersión tuvo costos. Mientras toreaba, la ausencia musical dañaba su posición. Cuando regresaba a la música, debía recuperar terreno. En un testimonio recordó un momento en el que se sintió perdido entre una identidad y otra, sin saber con claridad dónde estaba su sitio. Esa experiencia es más concreta que la fórmula repetida de «las disqueras le dieron la espalda». Hubo cambios de industria, cambios de sello y transformaciones de gusto, sí, pero lo verdaderamente singular en su caso es que durante años estuvo dividido entre dos vocaciones que exigían presencia total. También explica su relación con el retiro. Durante la gira Hasta Siempre, no habló como un artista expulsado por el fracaso, sino como alguien que quería elegir el momento de irse. Su razonamiento fue sencillo. Prefería retirarse mientras todavía podía hacerlo bien y no esperar a que el cuerpo o la voz le impusieran la decisión. Esa frase es importante porque corrige otra exageración frecuente. No hay evidencia sólida para afirmar que haya ocultado graves enfermedades de las cuerdas vocales o un deterioro secreto que lo obligara a despedirse. Sí ha tenido lesiones físicas. Años atrás habló de una lesión de rodilla después de correr numerosos maratones y, como cualquier artista veterano, ha reconocido el paso del tiempo. Pero su explicación pública del retiro ha sido la voluntad de cerrar una etapa con capacidad, no una enfermedad terminal escondida. Por eso la familia aparece con tanta fuerza cuando habla del presente. En Torreón, durante la promoción de su despedida, mencionó a sus hijos y nietos como una razón para detenerse. Dijo que quería estar cerca de ellos y empujarlos hacia adelante. Entre esos hijos está José María, quien también ha seguido una carrera musical
y ha compartido escenario con su padre. La comparación era inevitable. Cuando el apellido artístico ya tiene un lugar en la memoria colectiva, un hijo que canta entra a una habitación en la que todos creen saber de antemano con quién deben compararlo. No hace falta afirmar sin una fuente clara que el hijo cayó en una depresión causada por ese peso para entender la dificultad. El propio hecho de presentarse como cantante, junto a uno de los compositores más reconocibles de la balada mexicana, crea una tensión evidente. Aprovechar una herencia sin quedar reducido a ella. Napoleón ha dicho que su hijo no quería depender de él y que buscaba respuestas por cuenta propia en la industria. Padre e hijo han terminado cantando juntos, una imagen que puede leerse de dos maneras. Para algunos, es la continuidad de un legado. Para otros, es precisamente el lugar donde la comparación nunca desaparece. Si regresamos entonces al terreno amoroso, el episodio con María Medina ya no parece una nota aislada. Aparece dentro de una vida en la que hubo matrimonio temprano, divorcio, relaciones posteriores, una pérdida familiar devastadora y finalmente una unión que atravesó décadas. Pero aquí hay que resistir otra tentación, convertir cada ruptura en la causa de una canción y cada canción en una confesión. Napoleón es un compositor. Transforma experiencias, observaciones e imaginación. La materia autobiográfica puede estar ahí, pero transformada. Creer que Celos demuestra cómo se comportaba en pareja sería tan ingenuo como creer que una novela policíaca demuestra que su autor cometió un crimen. Lo que sí demuestra el testimonio de María Medina es algo más específico. Al menos una mujer con la que sostuvo una relación seria afirma que él le fue infiel y que mintió cuando ella buscó una respuesta. La fuerza de esa acusación está precisamente en su concreción. Una relación, un proyecto de boda, una sospecha, un lugar, una escena y una carta de perdón. No necesita ser inflada hasta convertir a Napoleón en una caricatura. Medina tampoco dijo, en la entrevista recogida por Milenio, que estuviera revelando una vida entera de crueldad. Describió una traición que para ella fue suficiente para terminar. Desde la otra orilla, Napoleón ha presentado su propia vida amorosa de manera mucho más reservada. En entrevistas antiguas rechazó la etiqueta de mujeriego y sostuvo que muchas cosas que se dijeron sobre él no eran ciertas. Habló de estar enamorado del amor y de cómo los estados de ánimo terminaban convertidos en canciones. Esa defensa no invalida automáticamente a Medina, del mismo modo que el relato de Medina no permite afirmar que toda relación de Napoleón haya seguido el mismo patrón. Entre ambas versiones queda un espacio que el público no puede llenar honestamente con imaginación. Hay algo casi irónico en que Celos haya seguido sonando durante la etapa más estable de su vida. En una presentación reciente, el Universal señaló que la dedicó a su esposa María Susana Alba. El hombre que había sido acusado años atrás de infidelidad cantaba una pieza sobre inseguridad amorosa, dedicada a la mujer con la que llevaba décadas. No es necesario resolver la contradicción, basta observarla. Las personas no son coherentes durante 50 años, de la misma manera que un personaje de 3 actos. Cambian, repiten errores, corrigen otros, aprenden algunas cosas y fracasan en aprender otras. La muerte de Chayito de Alba en 2014 ofrece otra imagen de esa evolución. El matrimonio había terminado hacía décadas, pero Napoleón acudió a despedirla. Su hijo Christian habló del amor que rodeó los últimos momentos de su madre. Napoleón había formado otra familia desde hacía mucho tiempo y, según testimonios recogidos en torno a su vida, mantuvo contacto respetuoso con su exesposa. Esa escena no borra las razones por las que un matrimonio se rompió. Lo que muestra es otra fase de una relación, cuando el conflicto conyugal ya pertenece a un pasado lejano y queda el vínculo creado por los hijos y por una historia compartida. La relación con Alma Muriel ocupa un lugar distinto, porque está atravesada por una pérdida que ninguna reconstrucción debería usar como decoración dramática.
Las versiones periodísticas no coinciden del todo sobre si el bebé murió poco después de nacer o si el embarazo no llegó a término. Esa inconsistencia obliga a ser prudentes. Lo que sí coincide es la asociación entre ambos, la expectativa de un hijo y la tragedia posterior. Napoleón prefirió hablar poco. Muriel siguió su camino y murió en 2014. Cuando una biografía acumula décadas de recortes, entrevistas y recuerdos, es fácil que las fechas se mezclen. Por eso la precisión no enfría la emoción, la protege. Y aquí la acusación de María Medina vuelve a adquirir otro sentido. No destruye la obra, pero sí impide idealizar al autor. El mismo hombre que pudo escribir sobre el valor de la vida y la profundidad del amor, pudo, según una mujer que estuvo a punto de casarse con él, mentirle mientras mantenía otra relación. Esa distancia entre sensibilidad artística y conducta privada no es excepcional en la historia de la música, pero en Napoleón resulta especialmente visible porque su marca artística se construyó alrededor de sentimientos que el público asocia con nobleza y sinceridad. Tal vez por eso el detalle de la carta debajo de la puerta permanece, no porque nos diga todo sobre José María Napoleón, sino porque nos impide convertirlo en una estatua. Una estatua no niega, una estatua no se equivoca, una estatua no pide perdón demasiado tarde. Un ser humano sí. María Medina dijo que el sobre estaba allí por la mañana y que no cambió su decisión. Él podía arrepentirse. Ella podía decidir que el arrepentimiento ya no bastaba. En esa escena hay dos voluntades, no una moraleja fácil. A partir de allí, llamar a Napoleón un hombre terrible sería simplificar tanto como llamarlo el romántico perfecto. La evidencia disponible no sostiene ninguna de las dos etiquetas como resumen total de su vida. Sostiene, sí, una acusación concreta de infidelidad formulada por María Medina. Sostiene una primera relación matrimonial que terminó. Sostiene una relación con Alma Muriel, atravesada por la pérdida de un hijo. Sostiene un matrimonio posterior con María Susana Alba que ha durado décadas. Sostiene una carrera construida desde la pobreza, un paso real por el toreo y una obra que convirtió experiencias y estados de ánimo en canciones. En 2024, cuando habló de su familia, dijo que si volviera a nacer repetiría la historia. Es una frase enorme, y como todas las frases de ese tipo, no debe entenderse literalmente como aprobación de cada decisión. Repetir una vida no significa declarar perfectos todos sus capítulos. Puede significar aceptar que los errores, los amores, los duelos, los escenarios y las consecuencias terminaron formando la persona que uno es. La frase adquiere mayor peso cuando se coloca junto al testimonio de María Medina. Ella no repetiría aquella traición. Él, al mirar el conjunto de su existencia, dice que repetiría la historia. Dos memorias pueden convivir sin reconciliarse. El público, por supuesto, seguirá escuchando las canciones sin necesidad de resolver el expediente sentimental del autor. Lo que no fue no será, continuará sonando en la voz de José José. Celos seguirá activando recuerdos que no pertenecen a Napoleón, sino a cada oyente. Ella se llamaba Martha. Seguirá teniendo la fuerza de una historia de ausencia, aun cuando algunos detalles de su inspiración real permanezcan discutidos. Y Vive seguirá cerrando conciertos como una orden sencilla contra la parálisis. La obra, una vez lanzada al mundo, deja de pertenecer por completo a la biografía que la originó. Lo que cambia después de conocer estas historias es la manera de mirar al hombre que las canta, ya no como un sacerdote del amor, sino como alguien que aprendió a escribir sobre emociones que en su propia vida fueron desordenadas. El amor de sus canciones puede contener deseo, miedo, culpa, pérdida y gratitud, precisamente porque su existencia no fue un manual de conducta. Eso no convierte sus errores en virtudes, tampoco convierte el dolor de las mujeres de su vida en combustible artístico que deba celebrarse. Solo recuerda que la creación y la conducta caminan juntas sin ser la misma cosa.
María Medina hizo algo muy concreto al contar su versión. Recuperó su lugar dentro de una historia que durante décadas había estado dominada por la fama de él. En la memoria pública, Napoleón era el gran compositor, ella, una cantante con su propia trayectoria. Al revelar que estuvieron a punto de casarse y que la boda se frustró por una infidelidad que asegura haber descubierto, cambió la relación entre ambos en el archivo mediático. Ya no era una nota menor, era una mujer nombrando el límite que había decidido no cruzar. Podía aceptar una crisis, pero no una mentira sostenida cuando había preguntado directamente. Ese límite merece permanecer intacto en el relato. No hace falta que Napoleón sea reducido a villano para reconocer que, si los hechos ocurrieron como Medina los cuenta, ella tenía razones para terminar. Tampoco hace falta presentar aquella decisión como una venganza. Fue una elección. A la mañana siguiente había una carta. Aún así, no volvió. A veces una relación no termina cuando aparece una tercera persona. Termina cuando una de las dos partes descubre que ya no confía en la respuesta de la otra. Décadas después, la vida de Napoleón muestra otro escenario. Una esposa de muchos años, hijos, nietos y un artista que habla del deseo de pasar más tiempo con ellos. Esa imagen tampoco debe convertirse en absolución retrospectiva. La duración de un matrimonio posterior no corrige mágicamente una traición anterior, pero sí impide congelar a una persona en un solo episodio. La responsabilidad consiste en sostener ambas cosas al mismo tiempo. La acusación de Medina merece ser contada con claridad. La historia posterior también. En el escenario, Napoleón todavía puede levantar la mirada mientras llega el estribillo de Vive. Frente a él hay personas que quizá no sepan nada de Chayito, de Alma Muriel, de María Medina, de los trabajos manuales, de los camiones en los que cantó, o de las plazas de toros donde arriesgó el cuerpo. Para ellas basta la canción, pero detrás de esa canción existe una vida mucho menos ordenada que el repertorio de un concierto. Pobreza, deseo de ascenso, matrimonios, separaciones, un hijo perdido, acusaciones de infidelidad, una familia reconstruida y más de medio siglo tratando de conservar un lugar propio. Y tal vez la última imagen deba quedarse ahí, sin absolución y sin condena total. Un sobre bajo una puerta en Acapulco pertenece a una historia. Un hombre anciano dedicando celos a la esposa con la que ha compartido décadas pertenece a otra. Entre ambas hay años suficientes para que una persona cambie y también para que algunas heridas permanezcan en la memoria de quienes las vivieron. María Medina habló desde la suya, Napoleón ha hablado desde la suya. Las canciones ocupan el espacio intermedio, pero no tienen derecho a borrar ninguna de las dos. Por eso, cuando se pregunta quién fue José María Napoleón en el amor, la respuesta más fiel no cabe en poeta ni en mal hombre. Fue un hombre cuya obra idealizó, interrogó y lamentó el amor mientras su vida afectiva conocía rupturas, contradicciones y pérdidas reales. Una expareja lo acusó públicamente de infidelidad cuando pensaban casarse. Su esposa actual, lejos de denunciarlo en los términos sensacionalistas que a veces circulan, aparece en las fuentes recientes junto a él después de más de 40 años de vida compartida. Y esa diferencia entre lo que puede demostrarse y lo que simplemente se repite es quizá la última prueba de respeto que merece cualquier historia, no hacerla más escandalosa de lo que ya fue.